Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a compartir en esta mañana un estudio muy importante, el cual podemos titular Cristianos de buen nombre o Cristianos de éxito. Cristianos de buen nombre o Cristianos de éxito. Nuestro estudio en esta mañana estará girando en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué es el éxito según el mundo? ¿Cuándo el mundo llama a una persona exitosa? ¿Y qué es el éxito según Dios? Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra, y para ello les voy a invitar a buscar Proverbios capítulo número 22, versículo 1. Vamos a ver a través del libro de Proverbios capítulo número 22, versículo 1, qué dice la Biblia acerca del éxito según la mentalidad del mundo y el éxito según el corazón de Dios. Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. En nuestra sociedad actual, el mundo considera a una persona de éxito cuando la persona tiene mucho dinero, cuando tiene muchas riquezas, cuando tiene plata, cuando tiene oro, cuando tiene muchos bienes acumulados. Pero Dios en su palabra nos está diciendo que es de alta estima al corazón de Dios el buen nombre, la buena fama. Nos habla de que las personas que nos rodean de buen corazón, las personas que nos rodean, que tienen una relación personal con Dios, que aman lo justo, deben de ver en nosotros gente de buena reputación, personas que recomienden para cualquier cosa. Debemos de tener buena fama. Deben de hablar bien de nosotros, las personas de buen corazón, las personas temerosas de Dios, deben de tenernos en una alta estima. Ese es el secreto de la vida, ese es el éxito según el corazón de Dios. Eso es una persona que ha alcanzado el éxito. También la Biblia nos enseña en Jeremías, que les invito a buscar, el libro precioso del profeta Jeremías, capítulo número 9, donde vamos a ver dos versículos muy conocidos. Jeremías capítulo número 9, los versículos 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. El libro del profeta Jeremías, capítulo número 9, los versículos 23 y 24, dicen así. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, dice Jehová. Hermanos míos queridos, ciertamente, al parecer en todas las épocas, en todos los momentos de la historia, el ser humano sin Dios ha considerado un hombre o una mujer de éxito cuando es sabio, cuando tiene varios títulos universitarios, hablando del mundo, cuando es valiente para hacer diversas actividades de la vida, cuando es rico. Pero no es eso, según el corazón de Dios, lo que una persona se considera digna de alabar, digna de alabanza, una persona de éxito, sino en entender a Dios, en conocer a Dios. Y eso es lo que Dios desea, porque termina el versículo 24 diciendo: porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, que Dios admira a aquellas personas que le conocen, aquellas personas que tienen una relación personal con Él, que tienen una intimidad con Dios. Recuerden la oración sacerdotal de Jesús, cuando en Juan capítulo 17, versículo 3, orando al Padre, Él dijo: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como la vida eterna parte del hecho de conocer a Dios, y significa tener una intimidad, tener una relación especial con Dios. Ahí está el éxito a la manera de Dios. También habla de aquella persona que pone su total confianza en Dios. Miren lo que dice Jeremías, capítulo número 17. Jeremías, capítulo número 17, los versículos 7 y 8. Jeremías, capítulo número 17, los versículos 7 y 8 dicen así: bendito, o sea, dichoso, feliz, bienaventurado, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será esta persona como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nos habla de las características que siguen, de la bendición que sigue, de la prosperidad que sigue a aquella persona que deposita su confianza no en las riquezas de este mundo, no en la sabiduría humana, no en la valentía humana, sino en la persona de Dios, aquella persona que confía en Dios. Y hoy vamos a meditar profundamente en un joven que puso su confianza en Dios, y que, por supuesto, como todo ser humano en la vida, él tuvo que pasar el calor del mundo, él tuvo que soportar también el año de sequía. Hablando en sentido figurado acerca de las adversidades de la vida, él tuvo que pasar por eso. Sin embargo, al poner su confianza en Dios, su hoja se mantuvo verde, dio siempre fruto, se mantuvo fiel a Dios. Así que hoy vamos a ver cómo la fe de este joven no se marchitó. Vamos a hablar acerca de Daniel. Daniel es un hombre extraordinario en la Biblia, que nosotros debemos seguir su ejemplo, nosotros debemos de imitar sus virtudes. Miren cómo el propio Dios habla acerca de la vida de Daniel, y cómo el propio Dios pone a Daniel en un lugar especial en su corazón. Voy a invitarles a buscar el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 14. Vamos a ver cómo el propio Dios habla de un buen nombre, de una buena fama acerca de Daniel. El libro del profeta Ezequiel, capítulo número 14, donde podemos leer los versículos del 12 al 20. Dice así el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos del 12 al 20. Dice así, dice el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviere en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé,
Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Hermanos míos queridos, qué palabra más hermosa dice el Señor acerca de Daniel. Cómo Dios pone a Daniel en el mismo lugar que Noé y que Job. Noé, aquella persona que halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios permitió que Noé y su familia pues fuesen los que iban a poblar su descendencia, el universo o el mundo, el planeta, después del diluvio. Los únicos sobrevivientes del diluvio. Noé, un hombre extraordinario que le creyó a Dios, un hombre que vivía en medio de un mundo idólatra, un mundo pecador, un mundo perdido, un mundo que vivía de espaldas a Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y también lo pone en el centro de Noé y de Job, aquel hombre que fue tentado directamente por el diablo y que al final soportó la tentación, fue vencedor ante las adversidades, y la Biblia recoge que fue un hombre que caminó con Dios y que tuvo un final feliz, un final maravilloso, terminó en victoria. Y ahora en el centro de estos dos grandes hombres pone Dios a Daniel. La Biblia no recoge ningún pecado sobre la vida de Daniel. Sin embargo, sabemos que es pecador, porque la Biblia nos enseña que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Pero esto es lo que llama la Biblia un hombre de buen nombre, un hombre de éxito a la manera de Dios. ¿Se imaginan que Dios vea el mundo en pecado y Dios decida enviar sus juicios contra el mundo? Y Dios desee barrer la tierra, eliminar todo ser viviente de la tierra. Pero haya tres hombres, a Noé, a Daniel y a Job, y ellos conservan su vida. ¿Se imaginan que Dios pueda decir eso de cada uno de nosotros? Eso es un hombre de éxito a la manera de Dios. Eso es una persona de un buen nombre, como la Biblia habla. ¿Qué conocemos sobre la vida de Daniel? Bueno, el nombre Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Daniel es el cuarto libro de los llamados profetas mayores, de cuya vida antigua nada se sabe, solamente lo que recoge el libro que lleva su nombre. Era israelita, de ascendencia real o noble, fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, con varios compañeros también. Y esto se remonta aproximadamente al año 605 antes de Cristo. Fue Daniel preparado para servir al rey. Voy a invitarles nuevamente a leer rapidito el libro del profeta Daniel, capítulo número 1, del versículo 1 al versículo 8. Ya hemos leído esta lectura durante el culto, así que lo leemos una vez más para que la palabra de Dios pues siga trayendo el alimento que necesita nuestra alma. Dice así Daniel capítulo número 1, del versículo 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach,
a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es de admirar, es algo asombroso cómo trataron de formatear la mente de Daniel. Ahí están constantemente tratando de borrar su pasado, y hacer de él un caldeo, un babilonio. Recordemos que en Babilonia se adoraban ídolos. Miren los consejeros que tenía el rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, Daniel capítulo número 2, versículo 1 y 2 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora el rey ha tenido un sueño, no quiere revelar el sueño y llama a sus consejeros. Y entre sus consejeros no había una persona con una relación personal con Dios, sino que este era el tipo de personas que aconsejaban al rey: magos, astrólogos, encantadores, caldeos, probablemente hechiceros. Sobre todo eran personas consideradas en aquel entonces y para la mente de los caldeos, personas sabias, personas que observaban los astros y que según los movimientos de los astros pues podían predecir, entre comillas, el futuro. Así que este era el tipo de personas. Recuerden que era un pueblo idólatra, que en el capítulo 3 encontramos a todo el pueblo adorando una imagen, donde Nabucodonosor se ha construido una imagen de unos 60 codos de altura, 6 codos de ancho, de oro puro, y que toda persona en el reino debía de adorar esa imagen al sonar los instrumentos de música. Recuerden también que esa población fue tan idólatra que en el capítulo 6, cuando los medos y los persas gobernaban aquella región, la Biblia nos dice en el capítulo 6 que constituyeron a Darío como si fuese un dios, que ninguna otra persona podía demandar a ningún dios fuera del rey Darío. Es decir, que el rey Darío era considerado un dios. Miren hasta dónde llegaba la idolatría de esta cultura, de estas personas. Y Daniel está allí y están tratando de borrar su pasado, de formatear su mente. Le ponen a hablar un idioma diferente, le ponen a comer una comida diferente y le ponen un nuevo nombre, tratando de borrar su pasado, tratando de hacer de él una persona nueva, una persona diferente. Pero hay algo hermoso en la vida de Daniel. En el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1, en el versículo 8 nos dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La gente vive como piensa. Según somos en nuestro corazón, así actuamos, así vivimos, así somos. Y pueden cambiar muchas cosas por fuera, pero si estamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser convencidos, estamos firmes en nuestras creencias, en nuestra relación con Dios, si hemos puesto toda nuestra confianza en Dios, si nos apoyamos en Él para hacerle frente a la vida, entonces si tenemos un buen nombre, una persona de éxito a la manera de Dios, entonces vamos a exteriorizar eso. Nada que nos rodee podrá cambiar nuestra vida. Cuando estamos ahí en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, convencidos. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, mantenerse íntegro para la gloria y la honra de Dios. Hermanos míos queridos, el mundo está constantemente tratando de hacernos caer. El mundo está tratando constantemente de amoldarnos, de formatear nuestra mente, de hacer de nosotros personas que seamos como el mundo. El mundo está tratando de formatearnos, de amoldarnos a ellos. El mundo quiere que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, vivamos según los principios del mundo y no según los principios de Dios. Constantemente somos
contracultura. El cristianismo es contracultura. La cultura va en una dirección y nosotros como cristianos vamos en otra, porque vivimos para agradar a Dios, no a los seres humanos, no a las personas que nos rodean. Nosotros vemos el éxito desde una perspectiva diferente a la del mundo. El mundo ahí tratando de formatear, pero cada creyente debe de proponerse en su corazón no contaminarse con el mundo. El mundo no es nuestro modelo a seguir. El mundo no es el que marca nuestra dirección. No es el que pone la escala de valores en nuestra vida. Es Dios, es su palabra. Ojalá y Dios pueda vernos a cada uno de nosotros como personas de buen nombre, personas de éxito, por decirlo de alguna manera, a la manera de Dios. Dios constantemente nos está diciendo en su palabra que tengamos mucho cuidado con el mundo, que no nos dejemos llevar por la filosofía del mundo, por la forma de pensar del mundo, porque hay un peligro grandísimo, porque el mundo no vive para agradar a Dios, vive para agradarse a sí mismo. El mundo es esclavo del diablo, esclavo de sus apetitos carnales. Recuerden que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Constantemente Dios en su palabra nos está advirtiendo: cuidado con el mundo, cuidado con el mundo, no os conforméis a este siglo. O sea, que no nos amoldemos, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a este mundo. El mundo no es nuestro patrón que nosotros tenemos que imitar, que seguir, es Dios. Les voy a invitar a buscar unas palabras maravillosas que el Espíritu Santo nos dejó a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice lo que debemos proponernos en nuestro corazón, lo que debe estar dentro de nuestro corazón. Para que eso se exteriorice, debemos de tener un cambio. Recuerden que el cristianismo comienza de dentro hacia afuera. Somos una nueva creación, un nuevo nacimiento. Dios está obrando en nuestro corazón, en nosotros, y eso se va a ir exteriorizando. Dice así Filipenses capítulo 4, versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que en nuestros pensamientos, en lo que albergamos en nuestro corazón, debemos de filtrarlo por estas cosas, por estas cualidades. Si lo que vamos a retener en nuestro corazón tiene que ver con lo que dice este versículo, podemos darle entrada en nuestro corazón. Si no, no. Recuerden Proverbios 4:23, que lo repetimos muchísimas veces en muchos estudios, porque toda la Biblia está relacionada. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, lo que hay en nuestro corazón, eso va a salir de la abundancia del corazón. Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, mis amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que albergamos en nuestro corazón, porque según lo que tengamos en nuestro corazón, así vamos a actuar en la vida. Y miren qué precioso cuando dice aquí, casi en el centro de este versículo, lo que es de buen nombre. Es decir, si es algo que realmente vale la pena, que es bueno, que nos va a dejar un buen impacto en la gente que nos rodea, que vamos a ganar una buena reputación, que alguien se atrevería a recomendarnos para cualquier trabajo, para cualquier circunstancia de la vida. De esas personas que alguien dice: yo te recomiendo a esta persona, yo pongo mi mano por esta persona. Algo así, ¿verdad? Qué lindo que pudieran decir de cada uno de nosotros eso también.
Hermanos, las tácticas de Satanás no han cambiado. Debemos ser cristianos de buen nombre, hombres y mujeres que deseen ser fieles a Dios en todo. Lo importante, repito, no es lo que el mundo piense de nosotros, lo importante es lo que piensa Dios de cada uno de nosotros. Daniel y sus amigos dieron el fruto que Dios espera de cada uno de sus hijos. Dice Daniel, si quieren nada más lo escuchan, en Daniel capítulo número 1, del versículo 17 al versículo 20, dice así, Daniel capítulo 1, versículo 17 al 20 dice, hablando de, bueno, aquí lo va a mencionar de todas formas los nombres, de los amigos de Daniel y de Daniel dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Dios bendice a sus hijos. Dios cuida de su pueblo, de aquellos que se mantienen íntegros a Dios, de aquellos que proponen en su corazón no contaminarse con el mundo. Dios les bendijo grandemente. Tremenda bendición. Y recuerden que Dios les protegió. Dios cuidó de ellos, cuidó a los 3 amigos de Daniel cuando fueron echados en el horno ardiendo. Cuidó de la vida de Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. Dios hasta en los peores momentos de la vida está con sus hijos y nos da la victoria. En sus manos estamos completos. Es irracional poner nuestra confianza en otra cosa que no sea Dios. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, cuando en esta vida dedicamos parte de nuestra vida en esta tierra a conocerle, a estrechar más nuestra amistad con Él, las cosas nos funcionan, las cosas nos van bien. Dios nos libra del mal, Él nos cuida, Él nos bendice, estará con nosotros en cada momento de la vida. Ser cristiano y ser una persona que camina con Dios no significa que no tendremos que en algún momento dado de la vida pasar por el horno de fuego. No nos libra de en algún momento dado de la vida tener que dormir y pasar la noche entre leones. Pero qué lindo es saber que en medio de todas esas circunstancias, el Dios que creó el universo nos acompaña, está con nosotros, jamás nos abandona, ni en los peores momentos de la vida. Ese es nuestro Dios. La Biblia habla de Daniel también en el capítulo número 6, una parte de su biografía maravilloso. Dice así Daniel capítulo número 6, los versículos del 1 al 10. Miren qué tremendo, qué vida tan ejemplar. Es por eso que no debemos de asombrarnos cuando Dios tiene a Daniel en una alta estima, un hombre de un buen nombre. Dice así, Daniel capítulo 6, versículo 1 al 10. Ya había caído el reino, el imperio babilonio, y ahora gobernaban los medos y los persas, y dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Vemos aquí algunas características de la vida de Daniel, algunas cualidades de un hombre maravilloso, de un hombre ejemplar, de un hombre que tiene una relación profunda con Dios, que no importa lo que los hombres digan, él vive para adorar a Dios. Él no quiere contaminarse con las cosas del mundo, porque es muy fácil cuando decimos: oh, si todo el mundo lo hace, ¿cómo yo voy a hacer algo que voy a ser diferente al mundo? Eso es muy difícil, y más un joven, donde los jóvenes quieren agradar a otros jóvenes, quieren sentirse aceptados en su grupo, quieren sentirse aceptados dentro de su sociedad. Pero ser un joven diferente se necesita más valor, se necesita más convicción para decir: no, eso va contra mis principios. Ustedes, hasta aquí yo les acompaño. Tenemos buena amistad porque uno debe de amar hasta el enemigo, dice la Biblia. O sea, si está uno en la escuela y tiene otros jovencitos, pues llevarse bien, eso no es pecado. Llevarse bien, tener una buena relación, hablando humanamente con la gente que nos rodea, y compartimos un café, compartimos una merienda, no hay problema. Pero cuando ya la persona va a hacer algo que va en contra de nuestros principios, decir: no, hasta aquí vamos juntos, de ahí para allá, usted siga, pero yo eso no lo hago, porque va en contra de nuestros principios cristianos. Vivimos para agradar a Dios, para regocijar el corazón de Dios, no a los compañeros de nuestra aula, no a nuestros vecinos, no al compañero de trabajo, no. Y por supuesto, no juzgamos. La persona puede hacer con su vida lo que desee, según sus principios, pero nosotros tenemos los nuestros y respetamos a la otra persona. Y si quiere ser nuestro amigo o nuestra amiga, pues que también respete nuestros principios. Entonces, ese es el cristianismo, no es tan difícil. Y uno respetar a los demás con sus opiniones y darse a respetar con las suyas. Porque sé que es difícil dentro de una sociedad donde vivimos, como un joven que está en una escuela secundaria, y marcar la diferencia es muy difícil, pero no es imposible. Daniel pudo. A pesar de todo lo que trataron de hacer con Daniel, él pudo marcar la diferencia. Y miren cómo Dios habla de él. Entonces nosotros también podemos. Y recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona, pero no habitaba en el creyente. Hoy en día podemos más todavía, porque tenemos el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tratando ahí con nuestra vida, está moldeando nuestro carácter, está haciendo de nosotros las personas que Dios quiere que seamos. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, sí podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. José lo hizo, Esther lo hizo, Daniel lo hizo, y otros en la Biblia. Entonces vemos todas estas características en la vida de Daniel. Dice que había en él un espíritu superior, dice el versículo 3. Dice el versículo 4 que él era fiel, no había vicios ni falta en él. Y el versículo 10 nos habla de un hombre con una relación especial con Dios. Dice que aun cuando había un edicto que le prohibía adorar, orar a Dios, él lo seguía haciendo, no para darle en la cabeza a la gente, sino porque lo solía hacer siempre, porque él tenía cada día una cita con Dios. ¿Y cómo voy a faltar yo a la cita de mi amigo? ¿Cómo voy a faltar yo a una cita de Dios que tengo diariamente con él? Y dice que se arrodillaba 3 veces,
y allí arrodillado oraba, hablaba con Dios, y allí arrodillado hablando con Dios, abría su corazón a Dios y le daba gracias a Dios, porque a pesar de las circunstancias de la vida, nosotros los cristianos tenemos muchísimos motivos para darle gracias a Dios, para cuando venimos delante de Dios abrir nuestro corazón y darle gracias por tener una relación maravillosa con Él, por ser Él nuestro Padre amoroso, nuestro Padre bondadoso, porque Él siempre tiene una palabra de perdón para nosotros, porque Él nos ama y lo demostró en aquella cruz. Hermanos, constantemente la Biblia nos está diciendo que no nos dejemos amoldar por el mundo. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, y dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que no debemos dejar que el mundo tenga influencia sobre nosotros, que cambie nuestros principios, que cambie nuestras convicciones. Las cosas de este mundo son pasajeras. El mundo pasa y sus deseos. Hoy la moda es un pantalón que termina abajo estrecho, mañana la moda es un pantalón que termina abajo ahí en los tobillos ancho, campana así, después corte recto. La moda del mundo va pasando y constantemente así, por decirlo de alguna manera, muchas cosas más están tratando de formatear nuestra mente, pero mantengámonos firmes en nuestros principios como cristianos, como hijos de Dios. Usted y yo podemos marcar la diferencia. Después de muchos siglos de la vida de Daniel, todavía su vida sigue impactándonos. Qué lindo que ojalá y nosotros, cuando ya no estemos, dejemos en nuestra sociedad, dejemos para nuestra familia, para sobrinos, para hijos, para nietos, dejemos el impacto de alguien que fue alguien de buen nombre, alguien que fue de buena fama, alguien que caminaba recto en sus principios, alguien que ama a Dios, alguien que ama lo justo, lo bueno, lo puro, lo amable. Que dejemos esa huella en este mundo, de gente de buen nombre, de buena fama. Entonces, hermanos, asumamos el reto. Es un reto, es un desafío, pero asumamos el reto. Esa es la mejor forma de vivir, amando a Dios, amando a la gente, perdonando a los demás y teniendo un corazón como el de Cristo. Que Él nos bendiga.